Hola, en este video vamos a comenzar a estudiar al amplificador diferencial con espejo de corriente como carga, como que se muestra en esta figura. Eh, Como comenté en la primera parte, eh, la idea es obtener al final la respuesta en frecuencia después de algunos videos de este amplificador para después poder abordar un tema que me están pidiendo bastante, que es el tema de estabilidad en un amplificador operacional de dos etapas. Ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, en este video en particular vamos a obtener la respuesta de la ganancia de C. Para eso recordemos que la ganancia de C que encontramos en todos los libros es la siguiente, ¿no? Gm1 por RO2 en paralelo con RO4. ¿Ok? También se encuentra una expresión un poco más completa, que en realidad la vamos a necesitar para después obtener la respuesta en frecuencia. ¿Ok? Esta primera expresión aquí arriba se obtiene asumiendo algo que es bastante común, que Gm3 es mucho mayor que 1 entre RO3, ¿no? O RO3 es mucho mayor que 1 entre Gm3, o que Gm3 y RO3 es mucho mayor que 1, ¿no? Que es bastante común. Esto es lo que se asume. Algunos autores, entonces vamos a poner aquí se asume, ¿no? Se asume esto para llegar a esa expresión. Algunos asumen, algunos autores asumen, y algunos videos de YouTube también he visto, algunos asumen que el nodo Y, este nodo que está aquí, que Y es tierra virtual. Pues debemos decir que no es tierra virtual, pero es una buena aproximación. ¿Ya? Ahí sí tendremos señal, a pesar de que las señales de entrada sean differential, esto no es tierra virtual, no es tierra virtual. ¿Ok? Si se asume teoría virtual, se demuestra muy fácil esto, ¿verdad? Pero los principales libros no lo asumen, ¿verdad? Solo asumen esto. ¿Ok? Los principales libros también colocan la expresión cuando no se asume esto. La expresión cuando no se asume eso, cuando no digamos, se usa esa simplificación, es la siguiente. M1, RO2 en paralelo con RO4, y aquí un factor adicional, que es 1 más 2GM3 RO3 entre 2 por 1 más M3 RO3. Ya, esta es la expresión exacta. Esa es la que vamos a demostrar en este video. Y los que ya vieron los libros deben estar de acuerdo en que las demostraciones son bastante complicadas, ¿no? Tienen bastantes pasos, tienen algunas transformaciones en el circuito, no solo eso, tienen bastantes líneas de álgebra, ¿no? Y sobre todo la segunda es mucho más complicada para llegar a eso, ¿no? Lo cual despierta una curiosidad, ¿no? ¿Por qué tan complicado si la expresión no se ve tan complicada, la expresión se ve simple? ¿Por qué la demostración es tan complicada? Ok, entonces, esta segunda expresión es la que vamos a necesitar en los próximos videos con miras a desarrollar el modelo para la respuesta en frecuencia, ¿ya? Entonces, comenzamos con esto. Entonces, voy a usar aquí una serie de transformaciones que son explicadas en otro video introductorio, ¿ok? Son cosas que para digamos, el que tiene más experiencia, son cosas muy simples, pero para que alguien que está comenzando no son simples y por lo tanto es necesario que vea el video introductorio. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer algunas transformaciones de inmediato. Por ejemplo, la primera, que el par diferencial se puede representar por un modelo Thevenin. Ya, eso está explicado en el video introductorio, este tema de ajustar diferencial. Entonces va a ser GM1 RO1 por Bin, donde Bin es la señal diferencial, B1 menos B2, y en serie con una resistencia de 2RO2. ¿Ok? Entonces, el que no sabía esto, le recomiendo ver el video introductorio. Aunque eso también está en todos los libros, ¿no? Abajo tenemos el espejo de corriente que tiene el transistor conectado como diodo eh, M3 y eso se puede reemplazar por una combinación en paralelo de una resistencia RO3 y una resistencia 1 entre GM3.
¿ya? Eso también está explicado en el video introductorio. Simplemente estamos usando todas estas propiedades, ¿ya? Cuando se asume que RO3 GM3 es mucho mayor que uno, pues esta resistencia se desaparece, ¿no? La resistencia R3 desaparecería y eso simplifica bastante el modelo de lineacidad. Pero nuestro objetivo es llegar a la expresión más general. También se sabe lo siguiente, ¿no? Si aquí pasa una corriente I, que luego va a pasar por el transistor M4, ¿no? RO4, fuente de corriente aquí, una fuente de corriente dependiente. Eh, esta corriente I es la misma que viene por aquí. I. Y en este divisor de corriente, que estas resistencias en paralelos, vimos también, ¿no? Se puede demostrar muy fácilmente que la corriente I se divide en dos componentes. Una componente que va a ser A3 entre 1 más A3 por I, y otra componente mucho menor, que es la componente que pasa por RO3, que es igual a I entre 1 más A3, ¿no? Que es la componente que mucho menor, por lo tanto, normalmente se desprecia, ¿no? Y la componente de la izquierda normalmente se asume que es igual a I. Listo. Ya sabemos que el paralelo, ¿no? De estos dos, el paralelo de estos dos da RO3 entre 1 más A3, ¿ok? Por si acaso A3, recuerden, es el producto de GM3 por RO3. Listo. Acá viene lo más importante de este método, es que, como mencionamos en el video introductorio, el modelo del transistor se puede ver no solo como una fuente de corriente controlada por voltaje, sino como una fuente de corriente controlada por corriente. Esa fuente de corriente copia exactamente la misma corriente que está pasando por esta resistencia 1 entre GM3. ¿Ok? O sea, por la fuente de corriente controlada por voltaje del transistor de la izquierda, ¿no? GMVGS, el mismo valor. Entonces, como a la izquierda tenemos una corriente hacia arriba, aquí tendremos la misma corriente hacia arriba. Una corriente que va a tener el mismo valor. Es un espejo de corriente, ¿no? De eso se trata el espejo de corriente. Está copiando esa parte de la corriente, ¿no? La mayor parte de la corriente, A3 entre 1 más A3, sí. Y sumando estas dos corrientes, la corriente que pasa por I4 va a ser la suma de esto más 1, ¿no? Entonces eso va a dar 1 más 2A3 entre 1 más A3 por I. Listo. Y finalmente aquí recurrimos a la reflexión de impedancia que también se explica en el video introductorio, que es lo siguiente, ¿no? Si arriba viene una corriente I y se produce aquí una tensión que tiene por valor el producto de esta corriente por esta resistencia, ¿no? O sea, tiene por valor I por este factor por RO4, esa sería la tensión aquí. Y si arriba viene la corriente I, es como si la corriente I estuviera viendo una resistencia que se conoce, ¿no? En el contexto de análisis con transistores bipolares, la resistencia reflejada de valor RO4 multiplicada por ese factor 1 más 2A3 entre 1 más A3, ¿no? Esto también está explicado en el video introductorio, que es más o menos esto, ¿no? Si tuvieras una corriente I, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay una resistencia R, y por aquí viene, por ejemplo, una corriente 2I. Entonces la corriente que pasa por la resistencia es 3I. Entonces mirando desde arriba es como si tuviéramos una resistencia 3R, ¿ya? Para que no recuerdo, es esa, ¿no? Se aprovecha bastante en transistores bipolares, ¿no? Análisis con transistores bipolares. Bueno, eso también está explicado con bastante detalle en el video introductorio, para que no esté familiarizado. Pero en fin, eso va a simplificar bastante este circuito. Eso va a hacer que tengamos una resistencia aquí, equivalente, y la parte de la izquierda es una fuente, estamos viendo aquí, una fuente de tensión, la fuente Thevenin del par diferencial, con la resistencia RO2 y con esta resistencia que está abajo, que es este paralelo. Entonces, al final voy a tener un divisor resistivo de la siguiente manera. Voy a tener la fuente, que es GM1RO1Bin, ya la voy a conectar a tierra, voy a trasladar la resistencia abajo para arriba, y arriba voy a tener la resistencia que va a ser 2RO2 que ya tenía,
más la resistencia que está abajo, a la izquierda, que es RO3 entre 1 más A3. Y aquí tengo la resistencia reflejada, que va a ser igual a RO4 por ese factor 1 más 2A3 entre 1 más A3. Listo. Y con eso ya estamos llegando al final, ¿no? Simplemente por divisor de voltaje, Vout va a ser igual a el voltaje de esta fuente, que es GM1 por RO1 por Vin, pero el Vin ya lo puedo pasar a dividir, por la relación, ¿no? R1 entre R1 más R2, ¿no? De este divisor resistivo. Pero como es una relación, yo puedo multiplicar los dos por un mismo factor y voy a tener la misma relación, ¿sí? Entonces voy a multiplicar los dos por 1 más A3 para evitar el denominador, ¿no? Entonces RO4 por 1 más 2A3. Y abajo la suma de este mismo, voy a extender, porque necesito más espacio. RO4 por 1 más 2A3. Más el de arriba, ya multiplicado por 1 más A3. No, RO3. ¿Ya? Notemos en el denominador que tenemos al final RO3, que es igual a RO4, por supuesto, ¿no? Son dos vectores idénticos, RO4. Y ese RO4 se suma con este RO4 de aquí, y vamos a tener 2RO4, ¿no? 2RO4. Entonces, factorizamos el 2, es 2RO4, 1 más A3. Y aquí 2RO2, 1 más A3. Entonces, en el denominador podemos factorizar el 2 por 1 más A3 y aquí el RO2 más RO4. Factorizamos y arriba tenemos M1 por R1, lo voy a cambiar el R1 por R2, por R4 y por el factor 1 más 2 a 3 y esta es la expresión que estábamos buscando. Solamente vamos a reemplazar, vamos a acomodar ahí el paralelo, Vout de Vin, a ver, M1 por R2, R4 entre la suma, es R2 en paralelo con R4. Y finalmente, los factores, ¿no? 1 más 2 a 3, o sea, 1 más 2 GM3 RO3. Y en el denominador, dos veces 1 más S. Ya está. Y esta es la demostración. ¿Ok? La parte algebraica es esta última parte, ¿no? De manipulación. ¿No? Y bueno, los que ya han visto pueden comparar, ¿no? Las demostraciones que aparecen en el libro de esto son muy complicadas. Muy bien, ese era el objetivo de este primer video, ¿ya? Llegar a esta expresión por un método alternativo más simple, que después lo vamos o digamos, los detalles aquí los vamos a usar en otros circuitos. Bien, nos vemos en un siguiente video donde veremos otra forma de llegar a esta expresión. No se olviden de dar like, inscribirse y activar las notificaciones. También dejen sus comentarios. Chao.